Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están viendo este video. Es importante mencionar antes que nada que el genoma humano es un conjunto de instrucciones que cuando se agrupan en unidades de información se denominan lo que conocemos como genes. Estos genes, asimismo, en conjunto forman los cromosomas X y Y. Estos cromosomas se encuentran situados en cada célula de nuestro organismo. Entonces, toda la información genética se encuentra codificada en la molécula conocida como ADN. Esta molécula se forma por medio de dos cadenas completamente enrolladas en una doble hélice, en donde cada gen tiene una posición determinada y fija dada de un cromosoma dado. ¿Y esto qué dirige? Dirige la síntesis de una proteína que tiene un papel importante en el funcionamiento del organismo. Cuando existe alguna ausencia o existe alguna anomalía en esta proteína, el resultado es gravísimo, pues da como resultado una enfermedad genética. Cabe resaltar que existen 4 componentes químicos elementales que se encuentran en el ADN, los cuales estos determinan nuestro mensaje genético, el cual tiene aproximadamente 3.000 millones de bases distribuidas a lo largo de la molécula. Aislar pedazos de este ovillo, reconocerlos, descifrarlo, es lo que hacen las técnicas actuales de ingeniería genética. ¡Wow! Asombroso. Pero no se trata de un asunto sencillo, pues el aislamiento, el clonado de un gen especial y la lectura del mensaje que comporta de algunos miles o decenas de miles de nucleótidos no es fácil, puesto que presentan meses e incluso muchos años de trabajo de varios investigadores. La cartografía física del genoma consiste en posicionar múltiples puntos de referencia a lo largo de los cromosomas como fin de determinar el emplazamiento de los genes y para esto ayudar en la modificación de las enfermedades genéticas. El primer paso decisivo en el análisis del genoma molecular se dio a mediados del siglo pasado y fue gracias al descubrimiento de Francis Crick y James Watson con la estructura de la doble hélice del ADN en 1953. En la década de los 80, la automatización de las secuencias del ADN logró analizar el genoma humano completo. Esta idea fue propuesta por algunos profesores universitarios. Con el fin, fueron al Departamento de Energía de los Estados Unidos con la intención de obtener datos sobre la protección del genoma contra los efectos mutágenos de la radiación. El proyecto se estableció inicialmente en 1987. En 1988 fue aprobado en el Congreso, que financió entidades como NIH y DOE para embarcarse en una exploración más a fondo de este concepto. Estas dos agencias llegaron a un acuerdo: coordinar investigaciones y actividades técnicas relacionadas con el genoma humano. James Watson fue nombrado director del componente del INH, que recibió el nombre de Oficina de Investigaciones del Genoma Humano, pero más adelante pasó a convertirse en un Centro Nacional para Investigaciones. De hecho, gran parte de esta organización se dedicó al desarrollo de mejores tecnologías en los mapas físicos y genéticos detallados, a su vez haciéndolos más económicos y más rápidos para la manipulación del ADN. En el junio del 2000 se anunció que la mayoría del genoma humano había sido de hecho totalmente secuenciado, seguido por una publicación del más del 90% de la secuencia de los 3.000 millones de pares de bases del genoma. El proyecto de genoma humano, iniciado principalmente en Estados Unidos en el año 1990, tenía como objetivo principal que para el año 2000 ya tendrían reconocidos y en distintas secuencias aproximadamente los 100.000 genes humanos. Este proyecto empezó a mostrar resultados finalizando el año 1992, donde los investigadores decidieron realizar la publicación de su estudio en donde mostraban segmentos del mapa de ADN clonados específicamente de los cromosomas Y21. Además de 2 pares genéticos del total del genoma masculino. Pero para poder sentir que el proyecto del genoma humano estaba finalizando, necesitaban crear un mapa completo con toda la información genética de cada uno de los 24 cromosomas que tiene el cuerpo humano, formando así mapas de lugares con alteraciones, secuencias de ADN clonadas y secuencias aisladas con cromosomas artificiales. Las posibles aplicaciones se pueden agrupar en 4 apartados. Científicamente,
La preparación de una base de datos sobre la secuencia del ADN humano podría ayudar a resolver algunas de las cuestiones básicas de la estructura y fisiología celular, controlando la expresión génica, creando mecanismos de diferenciación y especialización, además de descubrir procesos inmunitarios. Informativamente, se podría elaborar un carnet de identidad genético que demuestre, por ejemplo, según el estudio de los genes, la predisposición de un individuo a adquirir ciertas enfermedades o las aptitudes que posee para desarrollar un determinado trabajo. Terapéuticamente, los beneficios irían desde la cura de enfermedades genéticas, insertando el gen sano o modificando la expresión de los genes nocivos, ya que entre más genes se conozcan, más posibilidades habrá para actuar. Además, se podría pensar en la prevención y el diagnóstico de enfermedades genéticas. Eugenésicamente, se podría realizar la selección positiva o negativa de los individuos teniendo en cuenta su información genética, intentando además modificar el patrimonio genético de los gametos con el fin de tener como resultado individuos con características específicas. En cuanto a las enfermedades genéticas que atentan contra el bienestar humano, existen 4 principales. Están las enfermedades poligénicas o multifactoriales, las cuales son las más comunes y se refieren a ellas cuando son alteraciones o mutaciones de varios genes dentro de la secuencia del ADN. Generalmente, estas provienen de diferentes cromosomas y se encuentran influenciadas por diversos factores ambientales. Encontramos algunas enfermedades como lo son el cáncer, la hipertensión arterial o la diabetes. También están las enfermedades monogénicas, que por lo contrario son difíciles de encontrar en la población. Estas se relacionan con una mutación o alteración de solamente un gen en particular en la secuencia del ADN. Coloquialmente son conocidas como enfermedades mendelianas. Y podemos encontrar algunas enfermedades como lo son la anemia falciforme, el daltonismo o la distrofia muscular. También se encuentran las enfermedades cromosómicas, que se hace referencia a ellas cuando hay una enfermedad derivada de una alteración o mutación en la conformación de los cromosomas, ya sea una pérdida o adición del material cromosómico. ¿Qué quiere decir? Donde hay un aumento del número de cromosomas o translocaciones cromosómicas. El ejemplo más común que se puede dar es el síndrome de Down, donde el cromosoma 21 se encuentra triplicado, eso quiere decir que hay adición del material cromosómico. Y por último están las enfermedades mitocondriales, que estas ocurren cuando el material genético que está contenido en la mitocondria, el cual es transmitido por la línea materna, se encuentra alterado en el principal aporte de energía. Y estas son transmitidas a toda la descendencia, como anteriormente se dijo, por la línea materna. Un ejemplo de esta clasificación son las enfermedades miopatías, que también son llamadas musculares, y las neuropatías, también conocidas como del sistema nervioso. Este se puede ejemplificar con el síndrome de Melas. Las posibles terapias de las que se puede hacer aplicación utilizando el proyecto Genoma Humano van desde la terapia génica de células somáticas, que consiste básicamente en sustituir genes defectuosos en células de un tejido o un órgano. Se puede ejemplificar en los casos del tratamiento de la enfermedad de Lesch-Nyhan o las gravísimas inmunodeficiencias ADA y PNP. Estas dos últimas enfermedades son extremadamente raras, ya que los niños nacidos con estas anomalías congénitas carecen de un sistema inmunológico que les defienda de cualquier agente patógeno. Por ello, deben vivir en un ambiente totalmente estéril. Seguido a esto encontramos la terapia génica de la línea germinal, por la cual se realiza un cambio de genes, pero con la diferencia de que estas células, por su función peculiar del organismo, transmiten la nueva información genética. Posee como requisito la inserción de un gen en las células reproductoras de un paciente. De esta forma se corrige la anomalía en la descendencia. También se puede utilizar la manipulación genética de mejora o perfectiva, que consiste en la inserción de un gen para mejorar un determinado carácter. Esto podría utilizarse para adicionar, por ejemplo, hormonas de crecimiento en un niño normal. Mientras que en los dos temas anteriores se trata de una verdadera terapia, en este caso ya no se trata de sanar una enfermedad, sino de lograr una mejora en el fenotipo de la persona, como sería en este caso una mayor estatura. Finalmente, se podría utilizar la manipulación génica eugénica,
que se definiría como el intento de alterar o mejorar rasgos humanos complejos. Entre estos entra los que son codificados por un gran número de genes, por ejemplo, la personalidad, la inteligencia, el carácter, entre otros. Además, se incluye la posibilidad de crear individuos mejor dotados genéticamente. Este proyecto promueve entre sus ventajas la evolución del conocimiento científico al implicar cambios en la práctica médica, a partir del cual se busca, antes de tratar, prevenir posibles enfermedades ligadas a los genes, accediendo a la identificación de los factores genéticos de enfermedades comunes, permitiendo en ese orden de ideas que se realicen diagnósticos prenatales que faciliten el hallazgo de genes alterados con el fin de modificarlos, o inhibiendo la transcripción del gen correspondiente. Esto con el objetivo de proporcionar un mejor diagnóstico y por lo tanto una mejor intervención, procurando tener conocimiento de los riesgos, los cuales pueden variar según cada persona. Sin embargo, a este proceso también le han concedido desventajas. Entre ellas, el no poder asegurar que el gen se inserte en un lugar apropiado del genoma, y la posibilidad de que el procedimiento interfiera con el funcionamiento de un gen importante o produzca la activación de un gen anormal. Además, tampoco se conoce a ciencia cierta todas las funciones de cada gen, lo cual sería peligroso ya que se podrían producir afectaciones desconocidas e inesperadas, teniendo en cuenta también que las enfermedades implican la interacción de más de un gen con factores ambientales. Igualmente, se podría promover la discriminación y el rechazo a la aceptación hacia ciertos rasgos físicos, que, gracias a este proceso, estarían sometidos a modificación, decisión que puede verse influenciada por estereotipos creados por la misma sociedad. Asimismo, involucrando conflictos éticos que expresan el desacuerdo respecto a ir en contra de la dignidad de la persona al ser considerada un experimento, y a su intimidad, justificando que existe el riesgo de que al tener un conocimiento preciso del genoma, se pueda usar con diversos fines desfavorables para el individuo. A pesar de lo anterior, en 1997, la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, aprueba la declaración acerca del proyecto del genoma humano, en la cual se proclaman principios abordados en artículos acerca de la dignidad humana, los derechos de las personas interesadas, investigaciones y condiciones de ejercicio de la actividad científica. Entre tales principios, clarifican que el genoma es declarado Patrimonio de la Humanidad y por tal razón está en completa disposición a estudios, respetando la dignidad y derecho de la persona, rechazando la discriminación hacia características genéticas. Una investigación, un tratamiento o un diagnóstico no podrá realizarse sin antes tener el consentimiento informado y sin conocer los posibles riesgos y beneficios. Una investigación que no presente un beneficio directo previsible para la salud solo podrá efectuarse a título excepcional. Se debe respetar el derecho de la persona en decidir que se le informe o no los resultados del examen genético y sus consecuencias, protegiendo asimismo la confidencialidad de los datos, siendo los estados los responsables de velar porque los resultados de esas investigaciones no puedan utilizarse con fines no pacíficos. Además, la persona tiene derecho a una reparación equitativa de un daño del que pueda haber sido víctima, cuya causa directa y determinante puede haber sido una intervención en su genoma. Para concluir, el desarrollo de este proyecto conlleva afectaciones en marcos legales y éticos para garantizar una adecuada regulación del mismo. En primer lugar, de acuerdo a las leyes, este estudio, por medio de acuerdos desarrollados, como en la Declaración de Valencia, principalmente buscan garantizar la diversidad humana en nivel genético, buscando además adecuar las investigaciones en esta dirección. Pero las complicaciones principales aparecen al momento de decidir cuáles propósitos son los adecuados para el uso de este método, qué laboratorios e instituciones pueden realizarlos y las maneras en que pueden garantizar los derechos de integridad y privacidad de los estudiados, garantizando además un trato como seres humanos y no como simples objetos de laboratorio. Relacionado a lo ético aparecen varios conflictos. ¿Es correcto invadir la privacidad de los estudiados hasta el nivel genético? ¿Se garantiza un correcto uso de los datos obtenidos? Debido a las aplicaciones del proyecto, también es importante mencionar que no todas se refieren a campos médicos. Entonces se genera la discusión para encontrar el punto máximo o los casos específicos en los que pueda aplicar modificaciones al genoma, puesto que
¿Es correcto alterar las características que no impliquen la solución de una enfermedad genética del paciente?